aplauso al Señor. Sí, Señor. Aquellos que creen que Dios va a cumplir su propósito, que van a dar gozo al corazón del Padre, porque van a dejar que Dios cumpla lo profetizado. Amén. Dios lo bendiga. Toma asiento. Vamos a continuar con el módulo 1 del reino, la semilla del reino. Ya el próximo jueves es el 29, justo el último día de febrero, el día añadido a febrero, donde vamos a cerrar la administración del módulo 1, así que en marzo tendrá el próximo módulo 2, donde avanzaremos. Creo que Dios nos permite conocer el origen para que todo corazón que oye anhele vivir el origen, porque sin origen, si alguien no está en origen con Dios, obviamente no puede avanzar. Podrá oír qué etapas vienen después del origen en Dios, pero prácticamente no será su realidad, porque si no anhela el origen, no va al origen en Dios, no lo pide, no se inclina a que eso pase, solamente escuchará qué cosas pasan con alguien que está en su origen con Dios, pero no será una realidad. Y es muy triste que te cuenten la historia y no la vivas. Pero eso ya depende mucho de los corazones, de los que oyen. Ya Jesús dio una estadística cuando hablaba de lo que pasa en la gente cuando se predica el mensaje. Y él dijo, 4 tierras, dijo, y una sola da fruto. O sea, si uno habla de una estadística de 100%, si de 4 una sola, estamos hablando de un porcentaje muy bajo de la audiencia, de la cantidad de gente que sea, 100 personas, 1000 personas, 10 personas, 3 personas. La estadística es que un porcentaje muy menor al que hay es el que realmente va a vivir lo que Dios está hablando. Ahora usted elija qué porcentaje va a ser, si va a ser del que solamente escucha y no le pasa nada en la vida, o aquel que está en el porcentaje en el que Dios encuentra un corazón donde su palabra da fruto. Bueno, gracias. Al que dijo amén, usted vio que de todo lo que están dijo 2, 3 amén. Ese es el porcentaje de la gente que realmente quiere, porque hay otros muchos que solamente tienen todavía una idea de iglesia muy carnal y no espiritual como realmente la iglesia es. Y cuando hablamos de espiritualidad, acá no es. Cuando hablamos de espiritualidad, hay un gran grupo que enseguida dice, eso para gente. Y no, la espiritualidad es del que el creyente es espiritual. El que cree en Jesús es espiritual. Si no, el espíritu que es espíritu no podría trabajar en ningún creyente. El creyente realmente comprometido es espiritual, porque algo pasó en su vida que decidió crucificar su carne, decidió morir a sí mismo. Entonces se convierte en espiritual. Así que cuando hablamos de espiritualidad no estamos hablando de un rango de alguien, sino que estamos hablando de la vida de alguien que cree en Jesús de verdad. Y yo me tomo todo esto con mucha paciencia y me lo tomo con arduo trabajo, porque a mí Dios ya me habló de esto el año 2020. Ella me dijo, la iglesia está tan metida, tan estancada en lo que le han predicado, que cuando empieces a hablar de carácter te van a resistir. Dios me lo habló en el 2020, te van a resistir al principio. Y me dijo, pero sé paciente e insistí, porque en algún momento mi espíritu va a empezar a mover y va a empezar a despertar a la gente. Así que yo me muevo con mucha paciencia, porque yo sé que hay gente que lamentablemente ama el sueño espiritual, ama el letargo espiritual, ama quedarse dormido y no despertar con la palabra, ama la religiosidad, porque se siente cómoda y porque la religiosidad no los incomoda a cambiar, les justifica sus errores. En cambio hay gente que despierta porque se da cuenta que necesita, que el evangelio no es un juego, que el evangelio no es un sketch de un hombre que se para a decir cosas y que la gente le aplaude y dice amén a cosas que no va a vivir. El evangelio, como está escrito, es poder para el que cree. Es poder de salvación para el que cree. Es una fuerza espiritual
que arrasa con aquello que no proviene de Dios. Por eso hay cosas que uno se tiene que tomar con paciencia, porque el que siembra tiene que tener paciencia para ver resultados. Por eso el módulo 1 yo lo tomo como un tamiz, porque de verdad el módulo 1 se ha metido no a las hojas, ni al tronco, ni a las ramas, se ha ido a la raíz. Y cuando uno le toca la raíz a alguien es donde realmente se revela si realmente quieren cambiar o no. Porque cuando uno le toca hoja, la gente quiere. Cuando le toca ramas, la gente te dice que quiere. Aún cuando le tocas el tronco, te dicen, sí, yo quiero. Cuando le toca la raíz es donde... Por eso la escritura dice que Juan el Bautista, cuando predicaba, dijo que el hacha estaba puesta en la raíz. No dijo en la rama ni en la hoja, dijo en la raíz, dijo. Y todo árbol que no dé un fruto será cortado. Así que cuando hablamos del reino, estamos hablando de ese lenguaje. Cuando hablamos del reino, estamos hablando de aquello que Dios desnuda completamente delante de nuestros ojos. Aquello que Dios dice, esto es así, esto no es como te lo enseñaron, esto es así. Y créanme que es una gran responsabilidad. Y cuando uno empieza a ministrar el reino, le ponen precio a su cabeza. Porque el reino es lo que despierta a la gente. El reino es el único mensaje que despierta a la gente. Los hace pararse en la posición de Cristo que Cristo heredó a la iglesia. Les hace moverse en autoridad y poder como realmente la iglesia debe moverse. Y además le enseña las disciplinas que Jesús nos enseñó para ser como Él. Entonces el mensaje del reino despierta a la gente de la religiosidad, del conformismo, y le despierta una pasión por la presencia. Una pasión cuando oran, cuando están en la intimidad con Dios. No son esas oraciones vacías, aburridas, que ellos mismos se escuchan y se dan sueño. Son oraciones con poder, son oraciones que tienen sustancia espiritual. Están orando, están clamando, están orando en lengua, están adorando a Dios. Hay un poder espiritual que realmente está fluyendo. No es una oración así como si Dios quiere, si Dios puede, si Dios tiene ganas, si Dios tiene misericordia de mí, y se pone en papel de flan. Es alguien que se para ahí firme y dice, en el nombre de Jesucristo, ora por su casa, ora por su familia. A Satanás no le pide, a Satanás le ordena que salga porque sabe que es un enemigo derrotado. Pero eso es lo que pasa cuando uno está en el reino. El reino te despierta y dice, mira la posición que tenés en Cristo para andar viviendo tan flan en la vida. Mira la posición firme que tenés en Cristo. Por eso el reino, yo bendigo los mensajes del reino. Y bendigo a los ministros que corren el riesgo de hablar del reino, porque sin duda le pondrán precio a su cabeza, porque incomodará aún a propios líderes que les encanta el entretenimiento. Los incomodará muchísimo, porque habrá gente que ellos tienen a cargo que al oír un mensaje despertarán y les pondrá la vida incómoda. Así que pongan precio a nuestra cabeza no importa, porque mi verdadero precio fue pagado en la cruz. Y no hay hombre que pueda igualar ese precio, porque yo estoy comprado a precio de sangre. Y no sé usted si está comprado a precio de sangre también. Así que ese precio no se iguala. Aleluya. Por eso, continuando con la explicación del módulo 1, vaya al módulo 1, por favor. Vamos a explicar la parte donde está en rojo escrito la frase escrito está. Ahí usted va a encontrar una frase que dice escrito está, y abajo el texto bíblico que vamos a leer de Juan 12:24. ¿Y por qué escrito está? Porque acá estamos hablando de que el diseño original de Dios no se perdió porque está escondido en Él, y que cuando Él lo siembra en alguien, es la gran oportunidad para que esa persona pueda vivir ese origen en Dios. Y acá Juan el apóstol, en el Evangelio de Juan, capítulo 12, verso 24, nos dice la manera
en qué debemos despertar esa semilla. Y esto es una responsabilidad que corre de nosotros mismos. Porque nosotros sembramos, pero el que es sembrado debe vigilar cómo cuida la semilla. Si la persona no tiene conciencia de lo que acaba de recibir, obviamente pasará como una de las tierras de la parábola del sembrador. Dice que el pájaro viene y come porque no fue sembrada. O le pasará como a la otra que cayó entre piedras, o le pasará a la otra que cayó entre espinos. Eso por la irresponsabilidad del que fue sembrado. Ahora dice que el que dio fruto es alguien que dice que guarda, retiene la palabra y con perseverancia da fruto. Quiere decir que es una persona que empieza a ordenar su vida de acuerdo a la palabra. Genera cambio. Yo pregunto, yo he sido un ministro que he compartido y he ministrado muchos mensajes acerca de la familia. He ministrado mucho acerca del matrimonio, he hablado mucho de los hijos, padres e hijos. He hablado muchísimo de eso. Además, he dado profecía de parte de Dios acerca del estado de las familias. Yo pregunto, más bien afirmo, el que no llegó a la casa ese día y ordenó su casa, la semilla se la comió el pájaro. Después se preguntan por qué no hubo cambio en la familia. Y después quieren orar por la familia. Y eso es lo que yo llamo, por la escritura, hipocresía espiritual. Porque quieren orar por algo de lo cual no cuidan. Quieren pedirle a Dios que haga algo de lo cual no están dispuestos a cuidar. Y muchos se enojarán con esto, pero como hablamos mensaje del reino, el reino revela el corazón de la gente. El reino lo que hace es quitar la apariencia. Miren, el natural mira la apariencia de la gente y dice, pobre persona, pobre mujer, cómo sufre con su casa. Pobre madre, mira a los hijos cómo la hacen sufrir. Pero cuando viene el reino revela que la madre no es tan la pobrecita como muchos ven. Que la madre dentro de la casa maldijo a todos los hijos, los maltrató a los hijos, los condenó a los hijos, y que los hijos no le hablan por todos los maltratos. Pero naturalmente dicen, pobre madre, mira cómo llora por sus hijos. Y cuando viene al reino dice, el corazón de esa mujer destruyó su casa. Ahí es donde piden precio a tu cabeza. Porque dicen, me desnudó. Mi historia de sufrimiento se acaba de caer por un mensaje del reino. Porque mientras la madre manipulaba, la gente manipulaba y tenía ganancia. Pero cuando el reino vino, muchos despiertan y dicen, pará. Entonces no son las historias como la gente cuenta. El reino revela que el que tiene su casa caída es porque la puso en la arena. ¿Y qué es eso, pastor? Y es el que oyó la palabra de Cristo, pero decidió no obedecerlo. Entonces ahora entiendo que no es tanto la historia triste que cuenta. Claro, entonces cuando viene el reino, te despierta el reino. Y uno, wow, dice. Porque una vez enseñamos acá hablando los jueves que Dios te habla del otro lado del velo. Lo que la gente no ve, Él te habla de ahí, Él sabe realmente cómo es. Cuando uno cree, uno puede ver eso que Dios estaba viendo. ¿Y qué es eso? Eso se llama despertar, donde la palabra te abre los ojos espirituales. Y vos decís, wow, por eso el que vive el reino no es engañado. El que guarda la palabra del reino no es manipulado. Santo. Tremendo. Pero ¿saben por qué? Porque esa persona cumple este principio para que esa palabra se despierte y le dé visión. Y es la de morir. Y eso está escrito, el propio Jesús lo dijo en Juan 12:24 que tenemos ahí. Dice, de cierto os digo, o mejor traducido es, les afirmo lo siguiente. Que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Jesús puso la condición de muerte para que algo realmente suceda. Y lo que le falta a muchos creyentes para ver la palabra de Dios realidad es morir.
Y no puede, en una vida no conviven dos voluntades. No conviven dos voluntades. Porque voluntad se interpreta como gobierno en alguien. Cuando vos hablas de voluntad, estás hablando de lo que decidís hacer, vivir. Es una afirmación en alguien. Por lo tanto, dos voluntades no conviven en sí. Nadie que tenga dos voluntades contrapuestas pueden unirse en nada, ni en amistad, ni en matrimonio, ni en familia, ni en compartir una taza de café, ni en compartir una salida, porque dos voluntades que se contraponen están destinadas al conflicto. Y yo te quiero decir, Jesucristo y el pecado están en conflicto para siempre. Jamás Jesús se va a modelar al pecado y jamás el pecado se va a modelar a Cristo. Cuando uno ve a personas que no toman la forma que Cristo les habla, es porque tienen la voluntad del pecado en ellos, porque el pecado no toma la forma de Cristo. Es como el famoso refrán del agua y el aceite. Ahora, cuando alguien toma la forma de Cristo, es alguien que ha renunciado a la voluntad del pecado. Porque la voluntad se unifica a la persona. Ahora, en el matrimonio, cuando hablamos de matrimonio, dice, obviamente son dos personas. Pero lo que tienen en común es que hay una sola voluntad entre ellos. Comparte una voluntad. Por eso hace posible la construcción, la edificación de un futuro. La edificación de una familia y todo lo que viene. Porque hay comunión. Hay una sola voluntad en ellos. Y es muy posible que en momentos sea el marido el que decidió rendir su voluntad porque la idea de su esposa era mejor, porque a veces el marido hay que aceptar que la esposa en algo pensó mejor que él. Eso no hay que tener miedo, no te va a bajar una pollera por decir eso. Y hay un momento en que la esposa rindió su voluntad y eligió la de su esposo y apoyó eso. ¿Por qué? Porque hablando eligieron la mejor opción, la más favorecida para algo. Eso es la comunión. Una sola voluntad es la que tiene que gobernar. Y en Cristo, para ver las palabras de Él cumplidas, tiene que haber una sola voluntad gobernando a la persona. Y tiene que ser justamente la voluntad del que habló, que es Dios. Cuando Dios te habla, a través de la enseñanza, la palabra, Él ya te está revelando su voluntad. Ahora, es muy sencilla. Para que pase, tiene que esa voluntad gobernarme. La mía tiene que quedar fuera de la ecuación. Automáticamente yo tendría que tomar la decisión de decir, ok, se hace así, no lo hago como pienso. Chao, tachar esa opción. Entonces, ¿qué pasaría? La palabra pasaría, se concretaría y la persona vería el resultado de la palabra. Ahora, cuando las personas no ven el resultado de la palabra, sencillamente no están renunciando a su voluntad. Están intentando torcer la palabra de Dios para ellos hacerlo a su manera, a su tiempo, con quien quiere, y no va a pasar. Porque la palabra tiene que cumplirse tal cual fue dada, no puede modificarse la palabra. El que modifica la palabra se está inventando una falsa profecía. Yo creo que usted anotaría eso, porque muchos de ustedes han comido mucha falsa profecía. ¿Saben por qué? Porque usted mismo convirtió algo verdadero en falso cuando usted torció lo que Dios dijo. Escúcheme, que cuando vos torcés lo que Dios dijo, estás convirtiendo algo verdadero en falso. Porque Dios no va a respaldar lo que la persona modifica. Dios va a respaldar lo que Él dijo tal cual. Por eso Él dijo, yo envío mi palabra para que cumpla mi propósito en la que la envié. No dice, envié mi palabra para cumplir lo que la persona después interprete que quiere que pase. Dijo, yo envié mi palabra y se cumplirá con el fin o con el propósito en cual yo la envié. Y en eso Dios no juega. En eso Dios no juega. Y no tuerce su voluntad al capricho de nadie. Él la mandó y va a pasar como dijo. Ahora, cuando uno la agarra y empieza a modificarle partes para hacerla más aceptable,
usted está convirtiendo algo verdadero en falso. Y eso es pecado delante de Dios. ¿Por qué? Porque así Dios muchas veces vio que a su pueblo lo engañaron. Y Dios se enojaba muchísimo cuando Él veía que su pueblo era engañado. Ahora por ahí usted mira a los falsos profetas y dice, ¿qué falsos profetas? ¿Qué mentirosos lo que profetizan? Uno mismo se convierte en falso profeta de su casa cuando tuerce lo que Dios dijo en otra cosa. Y está fundamentando su vida en falsedad. Y Dios no va a cumplir eso. Por eso, muy sabia la gente que escribe la profecía. Muy inteligente la gente que escribe tal cual Dios le dijo, porque algunos apelan a su memoria y tienen memoria tan chiquita algunos, que ya la tercera vez que lo contó ya le cambió 5 veces la versión de lo que dijo Dios. Así que no está viviendo lo que Dios dijo, está viviendo de algo licuado que se va acordando. ¿Y cómo Dios va a cumplir algo que ni siquiera retenés en tu mente? ¿Cómo Dios lo va a poder cumplir? Si en tu mente está licuado, más licuado está en tu alma. Y más licuado está en tu espíritu no llegó. Porque eso se tiene que haber combinado. Y cuando se combina palabra de Dios con un espíritu obediente, eso genera un poder transformado. Es que no es muy difícil ver la palabra de Dios en realidad. El tema está que la palabra de Dios no va a convivir con mi voluntad. Somos tan opuestos. Estamos en conflicto. Mi humanidad carnal está en conflicto con lo que Dios quiere. Y acá no pasa con la personalidad que vos tengas, si sos bueno, si sos bondadoso, si sos... No, eso no tiene nada que ver. No tiene nada que ver eso. Hay mucha gente educada, bondadosa, buena gente que tiene pecado en su corazón y eso hace que no vean el reino de Dios. Punto. La palabra solo se dinamita en alguien cuando la persona permite que la única voluntad sea la de Dios. La suya la anula totalmente. Ahora, fíjese que nosotros predicamos miércoles, jueves y domingo como palabras centrales, palabras generales. O sea, durante 3 veces en la semana de 7 días, casi la mitad de la semana, uno está teniendo la oportunidad de vivir la voluntad de Dios. Ahora, eso vaya sumándole usted por mes, súmele por año. Lo que hay en el balance de la persona ahí es una gran desobediencia. Por eso no cambió nada en su vida. Porque cuando uno une la palabra de Dios con un espíritu obediente, Jesús ya dijo, va a pasar, va a haber fruto del mensaje. Y va a ser un fruto que un tiempo va a ser 30, otro tiempo va a ser 60 y otro tiempo va a ser un 100 por 1. Es sencillo, usted no tiene que mirar a nadie, usted tiene que mirarse a sí mismo. El gran culpable es su propia voluntad egoísta que no rinde a Dios. ¿Sí? Y Jesús enseñó el principio de morir. Miren, Jesús dice esto cuando sus discípulos le avisan que habían 2 griegos que querían hablar con él. Dice, Jesús, hay 2 griegos que quieren hablar con vos. Y Jesús inmediatamente, antes de acceder a la entrevista con ellos, dice, llegó la hora en que el Hijo del Hombre glorifica al Padre. ¿Verdad? Y acto seguido dice lo que leemos. Y más abajo también dice, pero el que no quiera morir, perder su vida, la va a perder. Entonces empieza a decir a Jesús que esto no era algo solamente que a él le iba a pasar, le iba a pasar a todo el que lo quiere seguir. Él mismo dijo, esta es la hora en que voy a darle gloria al Padre, gozo al Padre. Yo vine a morir para que el perdón del pecado se otorgue. Él dijo, pero no va a pasar, él no está diciendo, no va a pasar esto si yo no muero. Todo lo que sembré 3 años y medio, los mensajes que compartí, la gente que sané, los discípulos que estoy preparando para la gran comisión, no va a pasar nada si yo no muero. Tengo que morir, soy la semilla de Dios, tengo que pasar por la cruz. Si muero va a haber fruto. Y claramente el Señor lo hizo porque el fruto de su sufrimiento está registrado en Hebreos capítulo 12.
el fruto de su sufrimiento. Alcanzó la salvación. Por eso hoy toda persona que cree puede decir: por la sangre de Jesús soy perdonado, y afirmarlo. ¿Por qué? Porque es un fruto que ya está concreto en Jesús. Cuando vos te morís a vos mismo, que es el único obstáculo al cumplimiento de algo de Dios, vos vas a poder entonces a partir de ese momento no hablar en suposición, sino hablar en afirmación. Pues hay mucha gente que habla en suposición y hablan de esta manera: cuando Dios cumpla, cuando pase lo que Dios dijo, si Dios me responde lo que estoy pidiendo. Hablan en suposiciones, en cosas inciertas, por ahí sí, por ahí no. En cambio el muerto habla en afirmación. ¿Por qué? Porque sabe que cuando la muerte a sí mismo se realiza, ya la palabra se despierta, la palabra se abre, la palabra florece, la palabra se extiende, la palabra fructifica. Por eso uno ya no dice: si Dios se acuerda de mí, si Dios me hace caso, si Dios me responde, si Dios me mira con ojo de amor. No, ya lo afirma, y porque murió dice: lo que Dios me dijo está hecho. Por eso hay gente que hasta ora en su posición, hasta cuando ora por alguien, ora a ver si pasa, no afirma. Y ahí está también el conflicto de lo que son los opinólogos de la cristiandad. ¿Cómo se atreve a afirmar algo si Él no es Dios? ¿Cómo se atreve a decirle a alguien que es sano si Él no es Jesús? ¿Cómo se atreve a alguien a decirle: te profetizo, si la única palabra? Empiezan con estupideces a hablar. ¿Saben por qué? Porque le falta morir. Porque el que no muere siempre habla en un papel de lejanía con Dios. Si Dios quiere, si Dios lo hace, si Dios se apiada de nosotros, pobre almas condenadas. En cambio, el que murió afirma. Dice: te profetizo, no lo que a mí se me ocurre, te profetizo porque como estoy muerto, la palabra fluye en mí. La palabra fluye del que está muerto. Se lo digo a los opinólogos con título de ministros hoy en día. Cuando uno está muerto, la palabra es la palabra de Dios, es su voluntad en tu boca. Yo no estoy diciendo lo que a mí se me ocurre, no estoy orando lo que se me ocurre a alguien. La cara que tiene le digo: está gorda, hace dieta, está flaco, come más. ¿Sabes lo que le digo? Porque cuando uno está muerto, la palabra de Dios en alguien no tiene más obstáculos. Lo que hace la palabra es sencillo: sube a tu boca y sale. Por eso uno tiene que estar pensando, sino que uno lo afirma en alguien. Por eso la palabra de Cristo viene a afirmar a la gente en roca. Viene a decirle: tus pies están en roca por la palabra que te hablo. Jesús lo afirmó y dijo: ustedes están limpios por mi palabra. Él no dijo: se limpiarán si el Padre quiere, en algún día, en algún año. Jesús se lo afirmó. Le dijo: ustedes están limpios por mi palabra. Y uno tiene el Espíritu de Cristo. ¿Cómo si tengo el Espíritu de Cristo no voy a hablar como Cristo? Por eso cuando uno ora, Dios mío, tiene que orar en el Espíritu de Cristo, afirmando. Por eso uno tiene que entrar y decir: yo soy la ofrenda hoy, Dios mío. Yo soy el sacrificio, Dios mío. Mi ego, mi orgullo, mi voluntad hoy mueren acá en el altar. Adoro a Dios, me quedo ahí hasta que siento que muero. Y entonces empiezo, y cuando oro ya no soy yo, es Cristo. Ya no soy yo, es Cristo en mí. Hay una fuerza, yo me paro y mi cara se va como un león que voy a comer a alguien. Porque no soy yo. No es Brian Miller que no pela una mosca de nadie. Es el Espíritu de Cristo, resucitado de los muertos, entronado a la diestra del Padre, que intercede por mí, metido adentro mío por la palabra, que me hace afirmar las cosas en fe. ¿Cómo usted cree que alguien cambia? ¿Cómo usted cree que desciende provisión? ¿Cómo usted cree que los demonios salen? ¿Porque me llamo Brian Miller o porque está el Espíritu de Cristo hablando a través de mí?
que me hace caso el demonio por cómo me llamo. Me va a hacer caso por Cristo. Las profecías se abren por el Espíritu de Cristo. ¿Acaso Juan no vio en Apocalipsis que lloró porque nadie era digno en el cielo? Ni en los ángeles, ni arcángeles, ni querubines, nadie era digno de abrir los sellos hasta que apareció un cordero que él miró. Y dijo, y este es el Cordero de Dios, este es el león de la tribu de Judá. Él es digno de tomar el rollo y desatar su sello. Ese es el espíritu que tenemos nosotros, el que hace digno que Dios rompa los sellos y desátelo profetizado en alguien. Dios mío. Por eso lo que vio Juan, él lo llamó león, pero dice que vio un cordero con el cuello cortado, inmolado, quiere decir sacrificado. Un cordero que es una cría pequeña, vulnerable, inocente, y aún en el cuello le cortaron el estado más alto de vulnerabilidad. A eso el apóstol lo llamó león que vence. Porque acá hay algunos de ustedes que son muy cocoritos en la lengua, pero son unos mosquitos en el espíritu. No mueven nada. Porque ¿saben qué? Porque ponen su mente en que lo poderoso es la palabra, lo fuerte que puedan decir. Lo poderoso es el espíritu. Lo poderoso es la humildad. Lo poderoso es la humillación. Lo poderoso es la sujeción. Lo poderoso es morir a uno mismo. Ahí uno desata el verdadero poder de Cristo. Ya no es lengua, ya no es solo lengua karateca, lengua de que si le digo, que si lo agarro, que si lo veo. ¿Sabes lo que es? Una lengua poderosa de verdad, porque está muerto a sí mismo, está humillado delante de Dios, no quiere vivir su voluntad, quiere vivir la de Dios, anula la suya para que la de Cristo viva. Entonces hay un verdadero poder que le sale. ¿Qué tanto discutir con el carnal? Si el carnal tiene el oído tapado, los ojos ciegos y la lengua atada. ¿Qué tanto discutir con el carnal que no va a entender nada y me contengo la lengua para no ofender a nadie? El espiritual dice, mi pelea no es con vos, que estás sordo, que estás ciego, que estás mudo, que estás muerto en el espíritu. Mi pelea es con aquel que te agarra a vos de títere. A ese le voy a hablar yo ahora en el Espíritu de Cristo. Ahí le digo, demonio inmundo, que toma la cara de este pariente, que toma la cara de este vecino, que toma la cara de este periodista. Porque hay estas periodistas que maldicen la nación cuando salen en la tele ahí. Dice, te reprendo en el nombre de Jesucristo. Pero no, los carnales, cuando vos estás muy vivo a tu voluntad, vos ya estás maquinando vengarte. ¿Qué le vas a decir? Que le quitas el saludo, que no lo invitas más a ningún lado, que cerrar la puerta en la cara. Porque estás dormido en el espíritu. Porque vos creés que la lucha es a carne, a fricción. Si vos estuvieras despierto en el espíritu, vos decías, el demonio habló a través de tu carne diciéndome todo lo que me dijiste. Tranquilo. Ahora me pongo de rodillas yo. Le digo, Padre Celestial que estás en los cielos, te presento las palabras condenadas de este, que dice que según él esto me va a pasar, que según él esto me va a hacer, que según él este va a ser mi destino. Yo te lo presento y según tu palabra en Isaías dice que ninguna arma forjada que se levante contra mí va a prosperar, sino que delante de mí caerá, porque lo hace sin ti y es la herencia de los siervos de Jehová. Pero ¿saben qué? Eso lo hace un despierto del espíritu, alguien que en su carne murió. ¿Saben cómo se traduce la palabra muerte a su carne? Se traduce con la palabra inofensible. Ya murió a la ofensa de los hombres. Ya no le importa que el hombre le diga, porque ya sabe que es el demonio hablando en su carne. Ya sabe la estrategia del diablo. Ya sabe que el diablo va a agarrarlo endemoniado para hablar maldición, para amenazarte, para calumniarte, para difamarte, para mentir contra vos. El espiritual lo sabe. Dios mío. Pero se va a orar y saca escritura. Saca escritura, porque mi espada, dijo el apóstol Pablo, es la del Espíritu. Es la palabra del Espíritu, no mi palabra. Ojo, porque hay gente que se sabe texto bíblico y los usa para hechizar, para maldecir.
para hacer oraciones contrarias. ¿Saben cuánto conozco que usan escritura para maldecir a otro? Eso están hablando de un espíritu inmundo en ellos. Pero el que tiene el Espíritu de Cristo habla la escritura con autoridad. ¿Saben cómo? ¿Y cómo sé, pastor, que es el Espíritu de Dios y no es un espíritu inmundo en mí hablando escritura? Sencillo, porque en tu corazón no hay rencor, en tu corazón no hay odio, en tu corazón no hay venganza, en tu corazón no hay falta de perdón. Vos no estás hablando desde ese lugar. Por eso sabes que el Espíritu que está hablando a través de vos es el Espíritu Santo de Dios. Y aunque el Espíritu Santo de Dios te haga decir que esa espada contraria va a caer, no está diciéndolo con odio en tu corazón. Vos no está diciéndolo con rabia, no está diciéndolo con enojo, sino con autoridad de Dios. Usted tiene que prestar atención a la gente cuando habla según que es el Espíritu. Usted mismo tiene que decir: controlo mi lengua para no usar palabra de Dios para maldecir. No usar palabra de Dios para usarla desde un espíritu inmundo, sucio. ¿Sabe lo que es un espíritu inmundo? Mucha gente confunde espíritu inmundo y demonio. El demonio es justamente una fuerza de maldad. Es justamente es un parte del infierno, ángeles caídos y demás, que posiciona a la persona, toma control de la persona. Ahora, un espíritu inmundo es de una persona que en su espíritu no se arrepiente. Como no se arrepiente, empieza a contaminarse muchísimo con el pecado, con la falta de perdón. Entonces, ¿qué pasa? El demonio se le hace fácil dominar a esa persona. Ahora, el espíritu inmundo es la falta de higiene en alguien. Su espíritu está sucio. Por eso cuando viene la presencia, porque la reacción que tienen es justamente de algo sucio ante lo puro que se está manifestando. Porque tú sabes que un endemoniado, alguien que tiene un demonio, el demonio sabe muy bien que no puede resistir a la palabra de Dios. ¿Sabes que cuando la gente se sacude, quiere patear todo? Es el espíritu inmundo que tiene. Es la persona manifestando que tiene un espíritu que no se arrepiente hace mucho tiempo. Ahora, el demonio, cuando escucha palabra de Dios, pide que lo saquen. Pero hay mucha gente que piensa que el endemoniado es el que patea, grita, se escala por la pared, araña. Un demonio jamás se atreve a tocar un ungido. Así cuando usted le cuenta y el espíritu inmundo me cacheteó, me mordió, me escupió, no era un demonio, era la propia persona. Porque también están los que se hacen los de endemoniados. Pero es la manifestación de un espíritu que tiene no arrepentido. Entonces mucho pecado, mucha inmundicia practicada. Entonces su espíritu está sucio. Entonces ante la pureza reaccionan. Pero un demonio sale. ¿Sí? Ahora, 3 preguntas y terminamos. Hice 3 preguntas para poder explicar bien la importancia del morir a uno mismo. ¿Por qué es tan importante? Primero, ¿qué significa la muerte según el reino de Dios? Que es lo que más nos interesa. Cada persona tiene un criterio de lo que es la muerte. Pero a nosotros nos interesa lo que es para el reino de Dios. ¿Por qué? Porque cuando usamos la palabra muerte, sí, ahora lo voy a decir. Bueno, la pregunta número 1 es: ¿qué significa la muerte según el reino de Dios? Antes de decirle qué significa, le explico. La palabra muerte en oído de muchos tiene diferentes reacciones. Por ejemplo, el que no tiene el Espíritu de Dios, la palabra muerte lo toma como miedo o terror. Es algo que le escapa. ¿Por qué? Porque lo ven como algo que les hace perder todo. En cambio, para el que tiene la semilla del reino, la palabra muerte lo ven como ganancia. Porque saben que la muerte los va posicionando en Cristo. Ahora, ¿cómo usted le afecta? Usted escucha la palabra muerte y genuinamente, ¿qué reacción tiene? ¿Usted le da miedo? ¿Le da terror? ¿Lo asusta?
Es algo que usted no quiere hablar, que prefiere no hablar de la muerte, no prefiere no hablar de eternidad, prefiere no hablar cuando llegue el momento de irse de este mundo. Si usted es alguien así, es alguien cautivo. Es alguien que ve la muerte como pérdida. Por eso le tiene tanto miedo de hablar de la muerte, tanto miedo de hablar de sus días finales en la tierra, tanto miedo de pensar cuando usted ya no esté en la tierra, ¿qué será eso? Hay gente que tiene terror y dice, ay, no hablemos de eso, no hablemos de eso, tiene miedo. Si usted es así, es alguien cautivo. Usted tiene una interpretación de la muerte como pérdida. Pero ahora, según el reino de Dios, ¿qué significa morir o la muerte? Significa lo siguiente. Y lo voy a ir diciendo para que usted lo anote para que le quede, ¿sí? Lo voy a decir pausado. Es la causa por la cual se logra separar es la causa por la cual se logra separar la unión existente entre el hombre y el pecado. Ahí repito toda la oración ahora. Es la causa por la cual se logra separar la unión existente entre el hombre y el pecado hasta ese momento. ¿Alguien se quedó? Una vez más lo repito. Es la causa por la cual se logra separar la unión existente entre el hombre y el pecado hasta ese momento. Punto seguido. Para generar un nuevo origen. Para generar un nuevo origen. Para generar un nuevo origen demostrado en las grandes evidencias del cambio. Para generar un nuevo origen demostrado en las grandes evidencias del cambio llamado frutos. Ahí estamos. Para generar un nuevo origen demostrado en las grandes evidencias del cambio llamado frutos. Eso es la muerte para el reino de Dios. Es la separación de esa unión que el hombre tiene con el pecado. ¿Para qué? Para que entonces ahora esa persona pueda empezar un nuevo origen con frutos que demuestran los cambios que tiene. Básicamente lo que Juan el Bautista predicaba. ¿Sí? Esa es la muerte para el reino. Para el reino, cuando vos le preguntabas ¿qué es la muerte de Dios? Te va a decir esto. Es la manera en que yo te logro separar del pecado para entonces dar fruto para mí. ¿Sí? Siguiente pregunta. ¿Por qué es necesario morir según el reino de Dios? Siguiente pregunta es ¿por qué es necesario morir según el reino de Dios? ¿Escribieron todos? ¿Por qué es necesario morir según el reino de Dios? Y abajo escriba. ¿Están todos? ¿Listo? Vamos. Porque la muerte es el acto previo yo voy repitiendo, así que porque la muerte es el acto previo que permite que la vida de Cristo porque la muerte es el acto previo que permite que la vida de Cristo se prenda en alguien. Porque la muerte es el acto previo que permite que la vida de Cristo se prenda en alguien, así como sucede con un embarazo.
Así como sucede con un embarazo, coma, al embrión prenderse del útero de su madre. Al embrión prenderse del útero de su madre. ¿Todos llegaron a escribir? Entonces, ¿por qué es necesario morirse en el reino de Dios? Porque la muerte es lo previo a que la vida de Cristo pueda prenderse de la vida de alguien. Y es como cuando pasa con el embrión. Cuando el embrión se prende, ya se hizo uno con su mamá. Ya a partir de ahora lo único que queda es desarrollarse. Está destinado ¿a qué? A crecer. O sea, lo riesgoso ya pasó, se prendió. Gloria a Dios. Ahí está, con la madre son uno. Ahora la madre, si es responsable, le va a dar lo mejor al bebé y el bebé va a poder desarrollarse lo más saludable posible. Y así es con Cristo. La muerte viene para que vos prendas de la vida. Te unas a la vida de Cristo. Entonces, ¿qué te va a decir Dios? Bueno, hijo, ahora lo que queda es crecer. Te prendiste, estás prendido a Cristo como un embrión con su mamá. Ahora vas a crecer. ¿Vieron por qué la gente no crece en Cristo? Porque tiene que pasar por la muerte, lo previo antes que pase eso. Eso no va a pasar. Y la última pregunta. Antes de escribir la pregunta, escribe, yo se lo voy a decir tal cual. Si alguien no muere, coma. Sería el tercer punto o la tercera parte. Si alguien no muere, coma. Y acá viene la pregunta. Yo le digo así para que usted escriba bien. Si alguien no muere, coma. Acá viene la pregunta. ¿Qué pasará con la semilla del reino en su vida? ¿Qué pasará con la semilla del reino en su vida? Entonces, si alguien no muere, ¿qué va a pasar con la semilla del reino de Dios en su vida? Es la gran pregunta. Ya te expliqué qué pasa si muere. Ahora, si no muere, ¿qué pasa? Bueno, escriba abajo. Esto es cortito. Lo que pasará es que no tendrá el efecto y los resultados prometidos. Lo que pasará es que no tendrá el efecto y los resultados prometidos en la palabra de Dios. Lo que pasará es que no tendrá el efecto y los resultados prometidos en la palabra de Dios, coma. Lo que pasará es que no tendrá el efecto y los resultados prometidos en la palabra de Dios, coma. ¿Todos llegaron ahí? Vivirá una vida llena. Entonces, ¿cómo, pato? Tranquila, y terminamos. Vivirá una vida llena de muchas cosas. Vivirá una vida llena de muchas cosas, pero vacía de Dios. Vivirá una vida llena de muchas cosas, pero vacía de Dios. Esa sería la tercera y última pregunta. Y abajo, para terminar, separado de esa pregunta, como una frase destacada, si quiere póngalo en toda mayúscula, póngale signo de admiración, como usted quiera resaltarlo, ponga: la muerte es el bautismo . Gracias, Señor. La muerte es el bautismo o iniciación a la vida del reino. Lo repito. La muerte es el bautismo o iniciación a la vida del reino. ¿Todos llevan a escribir? La muerte es el bautismo o iniciación a la vida del reino. Entonces, cuando alguien pasa por la sabia decisión de morir a uno mismo, le tengo que decir: bienvenido al reino. Bienvenido al reino glorioso de Dios. Ahora estás destinado a que todo lo escrito te pase. Qué alegría que algunos reciben. Algunos se ve que están todavía
en el esperma, viendo si van a ser ovulados todavía. Usted sabe que cuando estudia la palabra en los idiomas originales, se da a entender que la palabra Dios, la palabra griega hace referencia al esperma. O sea, quiere decir que cuando Dios nos da una palabra, nos habla, lo que está buscando es fecundar mi corazón. Yo pregunto, honestamente, saquemos la locura que hoy hacen con las relaciones sexuales, honestamente con lo que es, ¿qué mujer se dejaría embarazar? Pregunto, ¿qué mujer se dejaría embarazar por un hombre? ¿Qué tiene que sentir la mujer por ese hombre para dejarse embarazar? El gran secreto. El gran secreto de todo creyente, que por qué cambia, por qué es transformado, por qué crece, por qué se cumple. ¿Qué mujer se deja embarazar? Hay mujeres que han estado en pareja y no han permitido que ese hombre le haga un hijo, ¿o no? ¿O no? A ver las monjas. ¿O no? Usted, por ahí, fuera de Cristo, tuvo parejita donde usted le gustó, pero dijo, este es un padre de mi hijo, no, y no le permitía que la embarace. Usted se cuidaba o lo obligaba a cuidarse. Pero solo cuando la mujer realmente, no solamente se enamora, que le parece lindo, todo, ama, o sea, se une. Recién la mujer dice, quiero que sea el padre de mis hijos. Ahora, Dios nos quiere embarazar con la palabra. O sea, Él quiere que sus genes, porque el esperma, usted sabe que el varón, en su esperma, lleva toda la genética hasta la que decide el sexo del hijo. ¿Usted sabe eso? Es el varón el que decide. Así que los varones que dicen, me tocan toda nena, y bueno, orá a Dios, ¿qué te pasa? Que en tu esperma salen toda nena. Que vos querés algo y tu esperma dice nena, no sé qué pasa. No hay comunión ahí. Viste que dicen que el padre que tuvo toda nena va a tener todo nieto varones, y son cosas que la gente dice, no sé si será así. ¿Está pasando? Y bueno, sé que... bueno. Ahora, cuando Dios nos quiere embarazar, Dios me está trayendo su genética y lo que Él ya decidió que me pase. Yo tendría que tomar esa postura de decir, como te amo, que pase. ¿Cómo hace la mujer cuando ama a su marido y van a buscar hijos? Que pase. ¿O no? Se entrega. Muy bien, no tengas miedo de decir la palabra. Si nada, acá nadie está hablando en términos lujuriosos y nada. Se entrega. Exactamente. Obviamente, matrimonio estamos hablando. ¿Por qué? No, si estamos hablando de matrimonio, si no entienden con esto, le damos con la Biblia en la cabeza. Que el noviecito, te amo, no. Como hay amor, que la mujer, ¿qué hace? Se entrega. Y todo pasa como tiene que pasar. Ahora, nos están emocionando ya. Ya va a venir reunión de matrimonio donde van a hablar de todo. Pero, honestamente, si uno ama a Dios, uno se entrega en lo que Dios decidió en esa palabra. Porque usted por ahí no sabe de biología, pero cuando usted se entregó por amor, el esperma de su marido ya decidió los genes y el sexo. Aunque usted ni preguntó, ya está decidido ahí. Usted fue parte cuando usted dijo, me quiero embarazar, porque te amo. Quiero tener un hijo con vos. O el segundo, el tercero, o el quinto, o el décimo. O el que sea. Cuando usted ama a Dios, lo que usted está diciendo es eso. Yo me entrego, por favor, yo me entrego a lo que vos decidiste. Lo que falta que la gente no obedece es porque no ama a Dios como dice amarlo. O sea, a Dios lo quiere, le cae simpático, le parece una buena persona. Estoy usando parábolas como de pareja, ¿no? Lo quiero, es buen hombre, trabajador, responsable. Y todo eso está diciendo, no lo amo. Usted presta atención a las mujeres, cuando la mujer no te dice de entrada que lo ama, te da vuelta. Es buen hombre, es responsable, es trabajador, me lleva a comer. Tu respuesta tiene que ser, ya sé, no lo amás, ya me dijiste, no lo amás. No hay tanta vuelta. La mujer cuando ama te lo dice de entrada. Antes de decirte todo lo bueno que te dice, lo amo, es mi papucho, es el amor de mi vida.
Pero cuando te dan vuelta así, como que quieren ver qué bueno le pueden sacar, te lo quieren presentar a vos como si te lo querés llevar vos. Como que te lo presentan a ver si te gusta a vos y te lo lleva a vos. Porque no lo aman, sencillamente no lo aman. Entonces cuando la persona, contame tu testimonio, ¿cómo estás con Dios? Y te dan vuelta. Y Dios ha sido bueno conmigo. Y Dios es misericordioso, Dios es buen padre. Ya está, no lo amas a Dios. Vamos a otra cosa porque me está dando vuelta. Me está dando vuelta, me está diciendo cosas que ya sé que Dios es así. Pero tu vida de amor con Dios me tendría que decir, cambié, soy transformado. Le cuento a la gente los milagros, le cuento a la gente mi historia, me traigo gente a la iglesia. Esa es la evidencia de alguien que ama a Dios. El jueves pasado Dios nos dijo que teníamos que encender el primer amor por Él porque estaba apagado. Y yo creo que Dios todavía lo que está viendo es que hay una iglesia que ya no lo ama a Él. Convive con Él. Qué triste es un matrimonio que ya convive y no se ama. Están acostumbrados uno al otro. ¿Y por qué no se separan? Pues ya estamos acostumbrados. Es como que ya toda la vida. ¿Para qué andar haciendo mudanza? Ya está. Qué triste. Qué triste. Y uno están con Dios así. ¿Y para qué me voy de la iglesia? Ya está tantos años que voy a la iglesia. Ahora me voy al mundo. Yo ya no estoy para ir al mundo. Y están conviviendo con Dios, pero no hay amor. Eso es lo triste. Porque si no hay amor, la palabra no se cumple. Así que hoy vamos a orar porque ese amor. Y Dios no tiene que enamorarte porque Dios, su amor jamás se apagó por vos. El que tiene que buscar encender la llama es uno mismo. ¿Y sabe cómo se enciende? Siendo honesto con Dios. Diciendo, te dejé de mirar como te miraba. Te dejé de admirar como te admiraba. Puse mis ojos en otras cosas. Quité mi corazón de vos, no te di atención. Y ahí el Espíritu Santo, lejos de decir, sí, es verdad, Él te va a hablar y te va a decir cómo extrañaba esto. ¿Qué necesitas? Fuego del amor. Va a soplar. Pero después hay que valorar eso. Pues yo veo mucha gente que se enciende en un culto y después se va enfriando durante los días de la semana. Y qué triste que es eso. Qué triste que es eso. Se calentó ahí, se encendió el miércoles y hasta el domingo se fue apagando. Eso es feo. Eso falta el respeto a Dios. Uno cuando se enciende tiene que decir, voy a cuidar este fuego santo. ¿Por qué? Porque estoy muriendo a mí, estoy en el reino de Dios, todo es posible. Así tenemos que estar nosotros. Todo es posible, tenemos que estar. Para mí es difícil, pero para Dios es posible. Así tenemos que estar con expectativa. Y puede ser que te desanimes como hombre, como mujer en ocasiones, pero no te enojes cuando viene uno en fe y te dice, che, creé, recordar la promesa, no empecé para que la vida para vos es fácil, la mía, no empecés así. Porque esa respuesta de alguien apagado. Alguien encendido va a decir, sí, sabes que yo me estaba desanimando, pero con lo que vos me decís tenés razón, yo me voy a ir a orar, que iba a estar lamentándome, me voy a ir a adorar a Dios, las cosas van a pasar, así tenemos que estar como iglesia. Es más, le digo, la iglesia tiene que volver a vivir la sobrenaturalidad de Dios porque los tiempos que vienen no van a ser fácil para nadie. La iglesia va a tener que volver a creer en los milagros de provisión, milagrosas, que los panes se multipliquen, que los peces se multipliquen. Va a tener que volver a creer en esas cosas porque si uno quiere sobrevivir los años que vienen, va a tener que creer en sobrenaturalidad de Dios. Que donde ya no va a ser lo que el jefe te pague, ya no va a ser las comodidades de antes, va a depender totalmente de Dios. Y bendito Dios que pase eso. Dios me habló algo hoy. Y yo deseo que toda la gente que está del otro lado decida morir a sí mismo y sean sentidos en el amor de Dios. Porque lo que Dios te prometió está destinado a cumplirse si vos decidís morir a tu propia voluntad. Que Dios te bendiga. Antes de ir a orar,